El Concilio Vaticano II, un gran regalo de Dios para nuestros tiempos, una producción de la Arquidiócesis de Manizales. Reciban mi saludo más afectuoso y la alegría que representa para mí el que nos volvamos a encontrar para seguir nuestras reflexiones sobre el Concilio Vaticano II, gran regalo de Dios para nuestros tiempos. Al llamarlo el gran regalo de Dios, vamos a tratar de estimular en nosotros primero que todo un gran deseo de conocerlo. Ya decíamos en la introducción que un concilio es una asamblea en la que se congregan todos los obispos del mundo y esa asamblea es convocada siempre e invariablemente por el Papa y también es presidida la mayor parte de las veces por el Papa o incluso él puede nombrar un legado, pero es él. Es la autoridad del Papa la que convoca el concilio y es la autoridad del Papa la que lo conduce. En la antigüedad, como por contarles algún detalle interesante, el emperador, después de la paz de la Iglesia, después del siglo IV, el emperador, sobre todo de residencia en Constantinopla, convocó algunos concilios, pero nunca sin la aprobación del Papa. De hecho, por ahí existen algunos concilios que nunca fueron concilios, porque los convocó el emperador abusivamente, sin contar con el Papa. Siempre es necesaria la convocatoria del Papa o la aprobación pontificia, y también lo es para todos sus documentos. Así cumple Pedro y su sucesor, así cumple el sucesor de Pedro la tarea que Jesús le encomendó. Hoy comenzamos nuestra reflexión sobre la primera gran constitución del Concilio Vaticano II, la constitución dogmática sobre la Iglesia. Normalmente hablando, los documentos del Concilio Vaticano II, como casi todos los documentos de la Iglesia, se reconocen por las 2 o 3 primeras palabras en latín. El documento sobre la Iglesia se conoce como Lumen Gentium, la luz de las gentes, porque son las 2 primeras palabras que tiene el texto latino. Tiene 8 capítulos. Nuestro propósito en este encuentro es resumir, presentar de manera sintética el primer capítulo que se llama El misterio de la Iglesia. Nuestra primera lección sobre el Concilio Vaticano II trata de la Iglesia como misterio. Gracias a Dios. Decir que la Iglesia es misterio no significa para nada decir que la Iglesia es una cosa rara. En la Iglesia católica la palabra misterio significa que pertenece a Dios. Y la Iglesia es de Dios. Primero que todo es de Dios. Ante todo, ante cualquier otra consideración, es de Dios. Por eso, en sus primeros renglones, esta Constitución dice que la Iglesia es como un sacramento. No un sacramento, sino como un sacramento ¿de qué? De la íntima comunión de nosotros con Dios y, atención, de la comunión más perfecta entre nosotros seres humanos. La Iglesia es como un sacramento, es decir, es un signo, y además es el instrumento por el cual Dios realiza nuestra comunicación con Él perfecta en Cristo, y también la comunión nuestra. Las conclusiones no más de esta introducción ya son valiosísimas. Piensen que si alguien quiere algún día la verdadera paz en el mundo, es mejor que entre en esta comunión, porque aquí, donde se viven los ideales del Señor, es donde se pueden dar la justicia, la equidad, la paz, por supuesto, si el que está en la Iglesia vive conforme a los principios que le enseñan. Todo parte pues de este misterio que en sí mismo es un signo de lo que Dios había querido siempre tener con la humanidad, perfecta comunión. Así como Él es comunión de 3 personas distintas, así quería que toda la humanidad formara un solo cuerpo, como Él, que es un solo Dios vivo y verdadero, y que así encontráramos la felicidad en esta tierra y por supuesto también llegáramos a disfrutar de la patria celestial junto a Él.
Para expresar el misterio de la Iglesia, el Concilio Vaticano II comienza por la Trinidad y así muestra cómo, si repasamos el Antiguo Testamento, Dios nuestro Señor había preparado desde la creación, desde antes de la creación del mundo, pero sobre todo al elegir al pueblo de Israel, un pueblo que fuera precursor, que dispusiera los corazones, que preparara el ambiente para lo que Dios finalmente quería hacer. Pero fue en la plenitud de los tiempos, con nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, enviado por el Padre para encarnarse de las purísimas entrañas de María y ser nuestro Salvador, como se constituyó la Iglesia. La Iglesia entonces se constituye por la voluntad del Padre y por la obra del Hijo. La obra del Hijo que desde su encarnación vincula a la humanidad con la divinidad, sacramento de la unión de Dios con los hombres. Pero además, una encarnación que le da a Él el cuerpo por el cual va a sacrificarse con dolores como los de cualquiera de nosotros y a ofrecer como expiación por nuestros pecados todo su dolor. El Hijo eterno, sin dejar de ser ni por un instante Hijo de Dios en persona. Así que toda la obra del Hijo y sobre todo el sacrificio de su muerte y de su resurrección hacen que la Iglesia adquiera su consistencia perfecta en Él, porque cuando Él se ofrece por todos, todos quedamos vinculados a Él. Es muy importante saber desde ya que, también lo dice el Concilio, cada vez que celebramos la Eucaristía hacemos actual este misterio. Terminada la obra de Cristo, el Espíritu Santo, enviado por el Padre y por el Hijo, se encarga de actualizar el misterio de Cristo siempre en la Iglesia y de hacer que vaya configurándose esa comunión de amor. Lo que hace Él en la eternidad con el Padre y el Hijo, lo hace también en la tierra entre nosotros y entre nosotros con Dios. De tal manera que, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, sobre todo en el Evangelio de San Juan, el Padre está en Él y Él en el Padre, Él, Cristo, está en nosotros y nosotros en Cristo. Todo esto lo obra el Espíritu Santo y la Iglesia es la congregación de todos aquellos que por el Espíritu y con la fuerza del Espíritu, unidos a Cristo, entramos en comunión con el Padre. De tal manera que en Cristo y por Cristo hay una relación que podríamos llamar ascendente, ¿cierto? Que lleva todo lo nuestro hasta Dios, y otra relación descendente que trae todo lo de Dios hasta nosotros. La Iglesia no es exactamente el reino de Dios, la Iglesia, porque la Iglesia es una institución también, pero sí es la que inicia el reino de Dios en el mundo. De tal manera que en el concilio, leyendo con atención ese primer capítulo, ustedes van a encontrar una reflexión muy bella en la que tendrán una gran consolación cuando vean cómo la Iglesia, cuando vive de acuerdo con su ser más profundo, es decir, todos nosotros, todos los bautizados, estamos haciendo que Dios nuestro Señor reine y que ese reino se vaya difundiendo por todas partes. De tal manera que la difusión de la Iglesia sí corresponde a la difusión del reino de Dios, pero el reino de Dios todavía es algo más, algo que está un poco más allá y que queremos todos construir y la Iglesia quiere siempre construir. Cuando el Nuevo Testamento habla sobre la Iglesia, ese sería como un reto también para todos nosotros, buscar por nuestros propios medios lo que voy a decir a continuación. Cuando el Nuevo Testamento habla de la Iglesia, hace una verdadera cascada, un torrente de conceptos, sobre todo de comparaciones para que nosotros entendamos. Me atrevo a decir que no hay un misterio en el Nuevo Testamento que esté más ilustrado que el misterio de la Iglesia. Y ustedes han oído la mayor parte de lo que les voy a decir a continuación, porque nuestro Señor Jesucristo comparó la Iglesia con una vid. Yo soy la vid y ustedes los sarmientos y están unidos a mí. ¿Recuerdan eso? Entonces la Iglesia se compara mucho con un campo de cultivo, con una vid, con una viña. Se compara también con una casa, se compara con una familia.
La iglesia es familia, la familia de Dios. En el Nuevo Testamento se dice también que la iglesia es un rebaño. Somos el rebaño del Señor, somos sus ovejitas. Y la iglesia es además el templo del Espíritu Santo, porque entre nosotros y no solo fluye el Espíritu, sino que vive, habita en nosotros. Por eso es que es tan importante vivir en comunión, y por eso es que el enemigo tienta tanto para que andemos peleando y siendo desconfiados unos con otros y criticándonos sin ton ni son. Pero además de muchas otras expresiones de lo que es la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es como un cuerpo, ustedes lo han oído muchísimas veces, en el que cada uno de los miembros tiene su función y el cuerpo mismo, unido a su cabeza, funciona de manera perfecta. Me encanta la comparación del cuerpo, que además es de Pablo sobre todo, pero me encanta porque nos ayuda a pensar en cómo por la cabeza y el cuerpo fluye la misma vitalidad, el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que hace que haya distintas funciones. Él distribuye en la iglesia los carismas, distribuye los dones, hace que unos tengamos que llevar este servicio de la jerarquía, que no quiere decir escalerita de poder, sino que quiere decir servicio, por ejemplo, de evangelización. Él es el que da esos dones jerárquicos, pero también los que son tal vez más importantes, los dones carismáticos, que no tienen que ver nada con alborotos. Carisma es ese don, esa gracia que el Señor da a cada uno para edificar la iglesia. Y vamos a verlo en nuestro próximo encuentro. La iglesia es el pueblo de Dios. Israel era el pueblo de Dios, pero ¿se superó? Sí, sin perderse. Israel era la figura del pueblo que habría de venir. Por eso nuestro Señor Jesucristo se tomó la molestia de elegir a 12 apóstoles, como los 12 patriarcas que constituyeron el antiguo pueblo de Dios, para que nadie tenga dudas. Es el nuevo pueblo de Dios. Estos no tienen una descendencia carnal, los 12 apóstoles, como los primeros 12 patriarcas. Estos tienen una descendencia que podríamos llamar espiritual, una fecundidad extraordinaria que viene siempre de Cristo por el Espíritu Santo, los apóstoles, y que por supuesto eligieron a sucesores suyos. Ellos sabían que eran hombres, y eligieron a sucesores suyos que por la imposición de las manos hicieron otros apóstoles, y se llaman obispos en la iglesia. El obispo de Roma, el Papa, el obispo de Roma es sucesor de San Pedro, y los demás obispos en comunión con el Papa Francisco, en comunión con el romano pontífice, son verdaderos sucesores de los apóstoles. No cualquiera puede venir a esgrimir que él también es sucesor de los apóstoles, si no manifiesta clara, efectiva y afectivamente su comunión con el romano pontífice. Nos da mucha pena, pero eso se ha vuelto un desorden muy grande en el que cada uno, pues, por distintos intereses, y no sabemos, cosas que nunca criticaremos, de todas maneras van buscando espacios que en la Iglesia Católica, yo hablo para los católicos, en la Iglesia Católica entendemos de esta manera. Los sucesores de Pedro y de los 12 son el Papa y los obispos en comunión con él. Entendido todo esto, entonces podemos contemplar, es decir, ver con los ojos de la fe, contemplar a la iglesia como una sola realidad, un misterio, estamos diciendo en el día de hoy, un misterio que tiene como dos maneras de presentarse. Una visible, que es esta institución en la que por el bautismo todos nosotros ingresamos, una institución en la que hay matrimonios y jóvenes educándose para asumir una tarea clara en la iglesia y en la sociedad. Hay sacerdotes, hay diáconos, hay religiosas y religiosos, hay obispos, está el Papa. Una institución que tiene una parte muy visible, pero con los ojos del alma. Una institución que es mucho más espiritual. De la iglesia, porque es misterio, es mucho más lo que no se ve que lo que se ve. Por eso es
tan doloroso que ignorantes manejen el término iglesia como si fuera nomás el de los sacerdotes y las religiosas, ¿verdad? Y nomás para criticar. En fin, la iglesia es mucho más que eso. Si me permiten, voy a decir que la iglesia es, por una parte, una institución visible, pero en su profundidad es una comunión de amor en Cristo, una comunión en la caridad de Cristo, una comunión, es decir, una vinculación entre nosotros que obra el Espíritu Santo, que hace de multitudes de seres humanos como somos nosotros, un solo cuerpo, como en la Trinidad, las tres personas distintas son un solo Dios vivo y verdadero. Ser miembro de la Iglesia Católica es ser miembro de esta comunión en que todos somos un solo cuerpo, un solo pueblo, un solo rebaño, una sola familia del Señor, un solo templo del Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene esas dos dimensiones, una visible y una invisible. La invisible es siempre la más importante. Y no son dos cosas, como tampoco la iglesia que vemos aquí en la tierra, ¿cierto? Y la iglesia del cielo. De hecho, los que mueren no dejan de pertenecer a la iglesia. Quienes mueren entran en lo que hemos llamado la iglesia triunfante, cuando llegan a la gloria de Dios, y por eso la iglesia de los que viven en el cielo y de los que todavía peregrinamos en esta tierra es la mismísima iglesia. Toda ella está llamada a la consumación final, ¿verdad? No solamente el que por la muerte y cumpliendo, ¿cierto?, con estos ideales bellísimos del misterio que Dios nos ha regalado, sino también por la esperanza y de muchas otras formas tendemos a la realización definitiva del reino, a ese tiempo, no hay palabra adecuada para decirle, a ese momento, a esa circunstancia en la que Dios será Rey de todos, Cristo el Rey del universo, todos reconocerán su grandeza y su poder, y nosotros viviremos con Cristo y con el Padre y el Espíritu Santo, con la Santísima Virgen y los santos por toda la eternidad. Todas esas son las dimensiones del misterio de la Iglesia, y como ustedes pueden ver, son bellísimas. Seguiremos con nuestra presentación del Concilio Vaticano II, y lo que más desearía yo es que mientras ustedes escuchan, tengan dos clases de reacciones. Primero, esta de la gratitud, de saber que Dios nuestro Señor nos ha llamado y nos ha elegido, pero la segunda también de qué tengo que hacer para vivir los ideales que se plantean para mí en este siglo XXI a partir del Concilio Vaticano II. ¿Qué me falta? He sido tibio, he estado lejos, no me he tomado en serio mi pertenencia a la iglesia, que por mí circule la misma savia, la misma vitalidad, el mismo espíritu que por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué falta que yo haga para poder vivir este ideal del Concilio Vaticano II? Recemos juntos por las intenciones y necesidades del Papa Francisco, por el Romano Pontífice, y cumpliendo los otros requisitos para lucrar la indulgencia plenaria de este año santo, ganemos entonces todas las gracias de la misericordia divina. La oración por el Papa recomendada por la Iglesia: Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima.